La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas mormonas. Hola a todos, bienvenidos a otra edición de Pesquisas Mormonas. Les habla Manuel, su pesquisador de siempre. Y hoy tenemos a Joy. Joy, ¿verdad? Sí. Joy. Joy ha estado con nosotros en varios episodios anteriormente. Así que es una invitada frecuente, habitual. Y Joy es la autora del blog Mormonismo en Transición, ¿verdad? Sí. Y pueden llegar ahí en mormonismoentransición.com. Y hoy les pido disculpas porque tengo el perro acá, lo estoy cuidando, así que vamos a tener un perro de coro de fondo de vez en cuando. Y hoy voy a hablar acerca de un tema que escribió Joy, que se llama Respuesta a 32 requisitos para escribir el libro de Mormón. ¿Y nos podrías contar brevemente de qué se trata esto, Joy? Bueno, estas preguntas hablan acerca de que si cualquier persona quisiera escribir un libro como el libro de Mormón, tiene que tener o contar con 32 requisitos, igual que lo hizo José Smith, ¿no? Uh-huh. Entonces vamos a ver, estos requisitos yo ya los había visto anteriormente, décadas antes, y bueno, simple y sencillamente los han vuelto a sacar, ¿no? Para que dar a entender que de alguna manera el libro de Mormón es un libro sagrado que no podía haberlo hecho cualquier persona. Sí, y yo buscando, yo creo que esto tiene una base en algo que dijo Hugh Nibley, que es conocido como el desafío de Hugh Nibley, ¿no? Y él nos da algunos puntos para, si nosotros queremos escribir el libro de Mormón, qué tan difícil que sería para nosotros. Uh-huh. Así que vamos a empezar. Yo lo que quiero comentar antes que empecemos es que la gente en la época de José Smith no tenía televisión, no tenía radio, tenían diarios que venían una vez a la semana, la biblioteca, o sea, era caro comprar libros. Entonces no era tan raro que la gente escribiera libros en esa época, ¿verdad? Y entonces él no es una rareza dentro de todo esto. O sea, hay libros, uno si busca libros ahí en archivo.org, encuentra libros de cientos de páginas de personas con mínima educación. Pero vamos a comentar específicamente en todos estos puntos que han puesto aquí. Y empezamos con el número 1. Dice, tiene que tener entre 23 y 24 años de edad. Uh-huh. A ver, es cierto que hay muchos escritores que empiezan ya tarde, pero también hay muchísimos escritores que empiezan a temprana edad, ¿no? Yo había puesto ahí, por ejemplo, a Mark Twain y a Stephen King, que empezaron a escribir muy jóvenes, ¿no? Está Jane Austen, ¿no? Sí. Como se escriba. Y claro, y es de la época de José, exacto. Sí, ella es un poquito antes de la época de José Smith y escribió unas novelas, pues, a ver, para Mark Twain eran muy básicas, ¿no? Pero ahora son unos clásicos. Entonces, la gente empezaba a escribir a temprana edad. Uh-huh. Y de hecho hay una novela, Eragon se llama, Eragon. Mi suegro estaba muy entusiasmado con esa novela, es sobre un dragón, no sé qué, yo no la vi, sí. No la leí. Pero esta está escrita por un chico de 15 años. Sí, yo sí la vi. Sí. Pero bueno. O sea que la edad temprana, eso, ok, es un requisito, pero no es algo que nunca hemos escuchado antes. Uh-huh, exactamente, no es algo fuera de lo común. Exacto. Bueno, número 2. No puede ser graduado de colegio alguno, de hecho solamente puede tener 3 años de escuela. Uh-huh. Ahí, sí. A ver, tú vives en Estados Unidos y cómo es la educación normalmente, y más en Utah. Sí, la educación acá es buena, pero lo que yo estoy pensando es, en la época de José Smith, las escuelas no son como lo son ahora, ¿no? Eran casitas donde tenían 30 estudiantes de todos los grados, de primero hasta el 12, y no era una educación formal estructurada como tenemos hoy en día.
No, tú te pones a pensar, por ejemplo, si no hubieran tenido la opción de ir a una escuela porque estaban un poco lejos. Yo estaba viendo más o menos por dónde vivía José Smith cuando era pequeño y era un sitio muy alejado. De hecho, ahora mismo tampoco es que haya mucha gente viviendo por ahí. Y claro, te pones a pensar, su padre y su madre tenían conocimientos y eran profesores, y creo que sus hermanos mayores también lo eran. Entonces, ellos no estaban dejados sin escolarizar, o que sus padres dijeran, bueno, pues como no pueden ir al colegio, pues no les voy a enseñar ni a leer, ni a escribir, ni nada, ¿no? Sí. Ellos tenían Sí. un conocimiento básico, tenían una base. La educación con la que uno salía de la escuela en esa época eran las 3 R que le decían. Writing, o escritura, arithmetics, matemáticas, y reading, que era lectura. Uh-huh. Y José Smith tenía todas esas 3 cosas. O sea, en su casa ellos leían mucho la Biblia, su papá era maestro, como dijiste, y su hermano Hiram, él fue a una escuela que era como una escuela satélite de la Universidad de Dartmouth, que es una universidad muy renombrada aquí, en lo que se dice en Ivy League, ¿no? Como Harvard y Yale. O sea, no eran ignorantes, no eran personas que no sabían nada. Ahora, cuando José Smith escribió el libro de Mormón, él no lo escribió él mismo, él lo dictó. Él no escribió ni una sola página del libro. Pero su mamá, tenemos testimonio de la mamá de él en el libro de la biografía de José Smith que ella escribió, o la autobiografía de, ¿cómo se llama ella? Lucy Mack, donde ella dice que José desde chiquito se sentaban alrededor del hogar, ¿no? La chimenea, y él les contaba historia de los indios que vivían en las Américas antes de Colón, y ella dice, es como que uno estaba ahí. O sea, él tenía un talento muy grande para contar historias. Así es. Entonces, primero que nada, no hace falta tanta educación para escribir el libro de Mormón, porque es bastante básico. Pero otra cosa es, él no lo escribió, él lo dictó. ¿Algo más sobre esto? No. Bueno, el número 3. Lo que escriba tiene que estar basado en lo que conoce. No puede hacer una investigación de ningún tipo. Bueno. Bueno. Okay. Es que, y eso fue lo que hizo, ¿no? Él tenía las cosas que tenía a mano. Tenía entre ellos el libro de Vista de los Hebreos, que se había escrito antes, unos 10 años antes que el libro de Mormón. Llegaría, porque por su parecido, a sus manos el libro del señor Solomon, Spalding, y también toda la historia que tenía de las guerras de Napoleón, de la guerra de independencia, porque hay trocitos del libro de Mormón que se ha hecho la comparativa y son parecidos. Entonces, y pues también tenía conocimiento de lo que habían dicho los monjes católicos cuando llegaron a colonizar América, ¿no? Todo ese conocimiento ya se tenía y se sabía. Entonces, él no estuvo escribiendo sobre solamente su imaginación, sino también sobre todo lo que había escuchado y leído. Exacto. Ahora, lo que mencionaste del libro de Napoleón y el libro de la Independencia, estos eran libros que leían los chicos en la escuela primaria. Es lo que se llama un reader, o un libro de lectura. Y José Smith tendría que haber conocido estos libros. Ahora, hay un video que yo traduje, lo tengo ahí en el canal de YouTube, de una presentación que dieron en una conferencia hace como 3 años, donde hay un chico que hace un estudio por medio de un programa de computadora que analiza las escrituras. No solo las palabras usadas, sino las frases, o sea, frases de 4 o 5 palabras. Cuando uno usa una frase de 4 o 5 palabras que es igual a otra, es demasiada coincidencia, ¿no? Entonces, uno puede pensar, fue influenciado. 1 o 2 palabras sí, pero 5 ya es mucho. Y entre el libro de Mormón y el libro de Napoleón y el libro de la Independencia hay muchísimas frases que han sido copiadas directamente, ¿no? Frases largas. Claro. Así que yo le invito a que vean eso porque está impresionante. Y el libro de Solomon Spalding no lo tenemos, al que supuestamente José copió y se inspiró en el libro de Mormón, pero sí tenemos otro libro de Spalding que la historia es muy diferente, pero el estilo de escritura también es extremadamente similar.
¿Y qué más? Y la idea de que los indios americanos eran descendientes de los hebreos no es una teoría nueva. Esa es una teoría que era muy, muy popular en la época de José Smith. Y por más que él no haya leído el libro de Ethan Smith, de la vista de los hebreos, que habla de eso, él tendría que haber escuchado eso, porque era algo que todo el mundo pensaba. Y esta es una teoría en realidad bastante racista, porque la razón por la que pensaban que los indios americanos eran hebreos es porque en la zona de donde vivía José Smith, ahí en Nueva York, habían montes, que sería la versión norteamericana o estadounidense de las pirámides mayas y aztecas, ¿no? Eran unos montes inmensos, y eran unos montes hechos a mano, y eran áreas eran como cementerios. Ahí abajo de esos montes habían personas enterradas. Entonces los americanos, los colonos pensaron, esto no lo pueden haber hecho los indios, porque estos indios son muy salvajes, son muy ignorantes, ellos no pueden haber hecho algo así. Esto tiene que haber sido hecho por otra cultura. Y entonces ahí es donde salió la teoría de las 12 tribus de Israel, que algunas de ellas llegaron aquí a América y ellos fueron los que construyeron esos montes. Entonces José, lo que él puso en su libro de Mormón era lo que conocía. Esto no es algo que él no podría haber llegado a conocer según la cultura de su época. Y también los discursos que da el rey Benjamín y Mosía y todo eso, son discursos casi palabra por palabra que daban los pastores de la época, viajantes de su época. Sí. El mismo estilo, mismo doctrina, todo, ¿no? Así es. Y yo, por ejemplo, una vez estábamos leyendo el libro de Mormón. Nosotros éramos de leer el libro de Mormón todos los días. Y una vez le dije a mi esposo, esto me suena así como al Patriota. Cuando estaba en una batalla, y dije, esto suena mucho al Patriota. Y yo me imaginaba siempre cuando estaba leyendo alguna batalla de estas del libro de Mormón, me imaginaba al Patriota allí con el hacha y ahí dándole a todo el mundo. Y claro, porque la forma de escribir pues es de la época y sí, por la libertad de nuestras familias y todo eso. Entonces, eso es muy del Patriota, ¿no? Y yo no sé si esto está en un punto... Oh, perdón, termina. No, tranquilo. No sé si está en un punto siguiente, pero incluso el lenguaje que usa José Smith es el lenguaje de su época. No es un lenguaje totalmente bíblico. Es como si yo, por ejemplo, en el libro escribiera y Naides fueron y después tú dijiste... No, o sea, es un inglés incorrecto que es muy típico del área donde él vivía. O sea, una mezcla de la lengua de la Biblia del rey Santiago y del lenguaje de su época, de donde él vivía. Es una mezcla, ¿no? Luego, por ejemplo, yo estaba pensando, todos conocían o sabían, era lo que decían en esa época para esclavizar a los negros, de que era una maldición, la maldición de Caín. Y entonces ellos, para dar una explicación a la piel de morena que tenemos, pues dijeron, pudo haber sido una maldición igual que la de los negros, ¿no? Pues entonces estas personas, como son malditas, pues también tendrán que servir para esclavizarse, ¿no? También yo creo que todo eso eran teorías para que servían para esclavizar a las personas. Sí, son justificaciones que se da uno. Sí. Ok, 4. Tiene que escribir un libro con 239 capítulos, 54 de ellos acerca de guerra, 21 de historia, 55 de profecía, 71 de doctrina, 17 de misioneros y 21 de la misión de Jesucristo. Además debe emplear figuras gramaticales, metáforas, narraciones, exposiciones, descripciones, oratoria, épica, lírica, lógica y parábolas. Esto parece una lista bastante arbitraria. O sea, esto es lo que hizo José Smith, pero... no sé por qué uno tiene que hacerlo exactamente igual. Hombre, figuras gramaticales, yo creo que toda escritura tiene figuras gramaticales, ¿no? Y es casi imposible contar una historia sin narrativa y sin metáforas. Exponer, pues todo se expone y describe. Y claro.
claro, épica. Bueno, exposición y descripción es más o menos lo mismo, Ajá. oratoria. Ay, por favor. Entonces, Faltó diálogo, tiene diálogo también. debería de tener un poco más de diálogo, ¿no? Metáforas tiene demasiadas. De todas formas, había mucha información a su disposición, ¿no? Entonces, no le podía haber sido tan difícil, pues, hacer, pues, como un tipo Frankenstein ahí, metiéndole un cachito de cada cosa. Tienes la Biblia a tu disposición, muchas de las, se copió casi todo Isaías, y después hay partes que son, pues, muy parecidas a narraciones que tiene la Biblia, ¿no? Tan solo tienes ahí Alma, ¿no? Que es lo mismo que le pasó a Pablo, que, Sí, alma hijo. Alma hijo que perseguía a la iglesia, pues también el otro perseguía a la iglesia, le cayó un ángel encima, a uno lo dejó medio muerto y al otro lo dejó mudo, ¿no? Entonces, son narrativas pues muy parecidas. Entonces, no, si son iguales, pues tú te lo estás imaginando, dices, bueno, le cambio el nombre y ya está, ¿no? Claro. Y me hago, claro, le cambio algunas cositas y ya es otra cosa diferente. Hay como una ley lógica, no sé cómo sería, una estrategia lógica que se llama la navaja de Occam, o de Occam, que dice que la mejor explicación siempre es la más simple. Sí. Entonces, cuando uno escucha a José acerca de su visión, y vemos que la visión de Pablo fue casi exactamente igual, y las visiones de tantas otras personas en su época y en su área eran más o menos iguales, entonces tenemos un par de posibilidades, bueno, más de dos, pero supongamos que hay dos principales. Una, José realmente vio a Dios y al Padre en una manera que fue muy similar a la de Pablo. O teoría dos, José simplemente copió la experiencia de Pablo y dijo que le pasó a él. Ahora, la explicación más simple, más lógica y más probable es obviamente la segunda, ¿no? Ahora, para justificar que José realmente vio a Dios, hay que justificar muchísimas cosas más. Es una explicación mucho, mucho, mucho más complicada. Ahora hay que tener en cuenta de que él primero escribió el libro de Mormón antes de decir que había visto una visión. Sí. Entonces, sí, aquí la visión no vino hasta hace años después, sí. Exactamente. Entonces, bueno, más adelante voy a explicar un poquito acerca de eso, de que es una coincidencia con los cambios que se hicieron al libro de Mormón. Ok. Bueno, vamos al punto 5. Dice, tiene que escribir una historia de un país antiguo, tal como el Tíbet, recorriendo un periodo de 600 años antes de Cristo hasta el 421 después de Cristo. Ok. Aquí sí, pero estamos hablando de que dice escribir una historia de un país antiguo. O sea, tú estás escribiendo una historia de un país antiguo, pero estamos hablando de que no es histórica. Claro. Realmente estás escribiendo no es lo mismo story que history. Entonces, sí, estás escribiendo una historieta de algo que tú te estás imaginando o que alguien imaginó antes, ¿sí? Pero que no es histórico y se ha demostrado que no es histórico. Sí, bueno, no sé si se ha demostrado que no es histórico, pero no se ha demostrado que lo sea. Hay demasiada evidencia en contra. Pero ellos siempre dicen, bueno, pero mira, en una de esas, en el futuro encuentren un elefante, o encuentren un caballo. Bueno, han encontrado el mamut ese que es de hace millones de años, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo encontrar un mamut de millones de años que encontrar un elefante. De la época de los jareditas. Claro, no, eso no hay. Hay algo que es muy interesante y que yo creo que hay veces que lo pasamos por alto, es de que Inglaterra había colonizado la India y en la India había pues elefantes y había muchas historias de elefantes de lo que había en la India. Entonces muchas de las cosas que inspiraron a José Smith pues son las cosas que sucedían en Inglaterra y que llegaban a Estados Unidos, ¿no? Como también la palabra de sabiduría, que era de alguna forma vegetariana, que era como lo tenían los hindúes, bueno, los indios, y que bueno, son cosas que llegan pues por la misma colonización, ese conocimiento, ¿no? De la forma de vida de otras culturas.
El caso es de que hayas escrito acerca de esas personas, no quiere decir que sea histórico. Te puedes inventar una historia, pero no quiere decir que sea verdadera. Claro. O sea, el hombre araña está basado en Nueva York. Nueva York existe, eso no quiere decir que el hombre araña exista. Exactamente. El caso es de que aquí en el libro de Mormón da muchos nombres de sitios que realmente no coinciden con ninguno que esté por lo menos en América. O sea, vamos a llamarle América antes de que llegaran a colonizarla. Ya después, muchos de los nombres que se encuentran dentro del libro de Mormón, sabemos que están en toda lo que es la zona que circunda el sitio donde vivía José Smith, ¿no? Uh-huh. Además, José Smith escribió una historia acerca de una historia que él ya conocía. O sea, él vivía en América, escribió una historia sobre los indios americanos. No es que él escribió una historia sobre una civilización que él estaba completamente ignorante, ¿no? Él no escribió una historia de los antiguos africanos. No, él escribió de algo que ya tenía más o menos una idea. Sí. Y que había información, que no digan que no había, porque sí que la había. Sí. Que los españoles llegaron en 1400 y ellos ya están en 1800. O sea, son 400 años. ¿Leemos el número 6? Sí. Dice, tiene que incluir en sus escritos la historia de dos naciones distintas y separadas, también con historias de diferentes naciones contemporáneas o grupos de gente. Bueno, ok. ¿Tú te me parece bastante básico eso. ¿Solamente dos? Tú te pones a pensar en El Señor de los Anillos y son un montón. Tiene a los elfos, a los enanos, a los hobbits, a los hombres, sí, orcos. Entonces, un poco básico. Es dos. Pero nación, o sea, toda historia tiene que tener algún tipo de conflicto. Si no hay conflicto, no hay historia, es una narrativa, es una exposición. Entonces, lo más simple es que en una historia con un conflicto haya dos grupos separados, ya sean dos naciones, dos familias, dos razas, lo que fuera, ¿no? Pero es imposible escribir una historia sin conflicto. O sea, este es un requisito bastante básico que yo no conozco ninguna historia de narrativa que no tenga esto. Claro, es como decir, Nefi se pelea la primera vez con Laman y Lemuel, les dice Laman y Lemuel, nos marchamos. Y Nefi le dice, pues vale, ya está, adiós. Ya, terminado el libro de Mormón, ya no hay más. Oh, no te vayas. Ok, me quedo. Listo, vale. Fin. 7. Sus escritos deben describir las costumbres, cultura e instrucción religiosa, política, social y económica de esas dos naciones. Claro. Okay. Pero es que realmente no la conocían bien, ¿no? En el caso de él, lo poco que conocía, lo conocía de los indios que tenían cerca, pero conocer realmente de toda América Latina, que ahora es América Latina, la forma de cómo, de sus costumbres, del comercio, de hecho, yo lo que pongo es que las monedas, casi normalmente ellos no usaban moneda, ellos usaban trueque. La moneda era el maíz, ¿no? Claro. Entonces, si tú no sabes que ellos no tienen moneda, entonces si empiezas con los ontíes y no sé qué tanto más, pues realmente me doy cuenta de que no sabes cómo eran las costumbres de la América antigua. Ahora, sí, porque las formas de gobierno del libro de Mormón son muy similares a las formas de gobierno con las que José está familiarizado. Claro, la liberal. Claro, la democracia, los jueces, no quieren reyes. O sea, estas son cosas con las que José está familiarizado. No había reyes. Que tiene entre poco y nada que ver con la cultura indígena de esa época. La otra cosa, como mencionaste, de las monedas. Sí, tienen un sistema de monedas muy complejo. Pero él lo describe a ese sistema de monedas una vez y nunca más lo vuelve a mencionar en el libro de Mormón. Cualquiera puede hacer eso. Claro, ¿para qué lo mencionas si no lo vas a usar? Claro, no tiene ningún punto. O sea, si él fuera, mire, le voy a explicar los sistemas de moneda porque vamos a hablar de esto de ahora en adelante. Pero no, él lo explica y se acabó. Yo también puedo hacer eso. Mi hijo también puede hacer eso. Uh-huh.
O sea, cualquiera puede hacer eso. El truco, el chiste está en usarlo, incorporarlo en la narrativa, pero él no hace eso. No. Y eso hace lo mismo con varias cosas, ¿no? Las formas de gobierno las explica, después no las usa. Qué sé yo, las ropas las explica y después no las usa. O sea, no... Va haciendo como detallitos de acá y allá, pero no es una narrativa comprensiva de todas esas cosas, no. No. Si tú me dices, bueno, se hacía este tipo de ropaje y después lo estás usando, pon tu Harry Potter, te regalan una capa, pues sí, explicas cómo es la capa y la usa en varios libros, ¿no? Si no, no me explicas la capa, ¿para qué me la explicas si no la vas a usar? Exacto. Pues algo así. Exacto. Ahora, no hay evidencia de que haya habido muchos de los animales de los que José habla en el libro de Mormón, ¿no? No tenemos elefantes, caballos y abejas y todo eso. Pero otro punto interesante es que las cosas que sí se usaban en América en esa época no se mencionan en el libro de Mormón. Y que eran todas las plantas nativas que eran absolutamente comunes en toda América, el libro de Mormón no las menciona ni una sola vez. Y eso es extraño. Y eso demuestra una falta de conocimiento de la cultura. Porque era una copia de la Biblia. Ahí está. En algunas cosas. Claro. Así que. Bueno, punto 8. Tiene que entrelazar su historia con la religión de Jesucristo y el modelo de vida del cristianismo. ¿Por qué? Claro, a ver... Primero que nada, ¿por qué? ¿Cómo demuestra eso que el libro es...? Ya. No entiendo. Sí, bueno, a ver, si estamos hablando acerca de entrelazar la historia con la religión de Jesucristo, es la judía, ¿no? Pero si realmente te das cuenta, el libro de Mormón no habla del judaísmo, porque si lo hiciera... muchas veces se hubieran utilizado pues términos porque el mitzvah o como es la mikveh o ese tipo de palabras, pero nunca se utilizan. Entonces, o las tradiciones. Las tradiciones, claro, pero no se habla acerca de eso. No. Yo, a ver, ahora mismo no me acuerdo si habla de la circuncisión, el libro de Mormón, yo no recuerdo. Bueno, el problema con el libro de Mormón es que casi desde que llegaron a América, casi de la época de Nefi, eran todos cristianos. Uh-huh. Cuando nadie más en el resto del mundo era cristiano. El único grupo de cristianos en el planeta eran los nefitas en América. ¿Qué? 600 años antes de Jesucristo. Claro, o sea, no sabían ni cómo se iba a llamar Jesús. Ellos ya bautizaban. Mira, ellos empezaron a bautizar a la gente, lo cual no fue más que un cambio supuestamente del convenio, ¿no? Ya no hacemos más sacrificio, hacemos bautismo, no hacemos más circuncisión, hacemos bautismo. Pero el bautismo empezó mucho después, y cuando Jesucristo vino a las Américas, supuestamente, les enseñó a bautizar. ¿Para qué? Si ellos ya estaban bautizando hacía cientos de años. Ya sabían, exactamente, ya sabían hacerlo. El caso es de que, a ver, el bautismo es realmente una deformación de la mikveh, que es el baño ritual que hacen antes los judíos antes de iniciar, pues, una nueva vida, un nuevo proyecto. Entonces, en el caso de Juan el Bautista, uh-huh. Cuando ofició la mikveh de Jesús, pues era porque iba a empezar su ministerio. Y era una forma, y eso lo hacen los judíos hasta la fecha, ¿no? Las mujeres, después de su menstruación, ellas tienen que hacer un baño ritual para limpiarse. Entonces, es una deformación que se ha hecho. Podrían sacarlo de ahí y decir que sí, que ellos ya se hacía desde hace mucho tiempo, pero realmente como bautismo tal como se conoce ahora por los cristianos no era. Tiene otro sentido. ¿Cómo se llamaría eso cuando uno toma una costumbre de otra cultura y la interpreta desde el punto de vista de uno? Pues... apropiación cultural, lo que algo así, se llama, ¿no? Sí, apropiación cultural.
Y eso es lo que están haciendo. Ujú. De todas formas, tienes que recordar que el cristianismo es una secta del judaísmo. Entonces, al ser una secta del judaísmo, tendrá muchas de las cosas interpretadas después ya a su manera. Entonces, pues, es parte. Sí, y tenemos ahí la lucha entre Pablo y ¿quién era? Pedro, creo que uno decía que cuando alguien se convertía al cristianismo, primero tenía que circuncidarse, hacerse judío, y después podía hacerse cristiano. Y el otro decía, no, pueden ser cristianos directamente. Entonces tenemos uno que era más tradicionalista, y el otro, como era romano, era un poco más antisemita y Claro, a ver, el caso es de que Pablo, él era griego también, o sea, había estado más tiempo con los griegos, entonces tenía pues otra visión del judaísmo, ¿no? Sí. No veía la necesidad de que se circuncidaran, sino que solamente aceptaran el evangelio. Y los otros decían que no, que tenían que seguir toda la tradición, que como había dicho Jesucristo, tenían que ser circuncidados. Entonces bueno, a partir de ahí, pues han salido, pues ya ves todo lo que tenemos ahora. Todo está reflejado en la Biblia y por eso se puede interpretar de muchas formas y por eso hay muchas religiones basadas en el cristianismo. Entonces. Sí. Bueno, a ver. Bueno, nos estamos yendo. Ya 35 minutos, estamos en el 9. A ver. Una vez que usted empiece a producir este registro que abarca más de 1000 años, debe finalizar en aproximadamente 80 días. Y esto yo sé que lo tenés acá en tus comentarios, pero yo quiero decir, esto es una de las mentiras más grandes de la historia mormona, que José Smith escribió el libro de Mormón en 80 días. Ahora expandamos un poco de por qué. Eso es como decir, le diste la vuelta al mundo en 80 días, eso sí, pero el libro de Mormón no se escribió en 80 días, esto les llevó años, porque no fueron 80 días, bueno, fueron 90 días que fueron espaciados, ¿no? Claro. Entonces, empezó con Martin Harris a escribir en el 2028 y después perdió las hojas en las páginas, Martin, 116. que era el libro de Leí, y después, bueno, pues con más tiempo, bueno, él dejó de escribir un rato en lo que estructuraba todo eso, y después aparece aquí Oliverio Cowdery, ¿no? Que fue el que seguía ayudándole a escribir. Así es. Hay que recordar que Oliverio Cowdery conocía a Ethan Smith porque era su pastor de la congregación donde iba Oliverio Cowdery. Ethan Smith, quien escribió la de los Hebreos. Entonces, empezó a escribir Oliverio Cowdery, que también tenía una relación familiar lejana con José Smith. Y bueno, fue su escriba. Tuvo tiempo para pensárselo y a lo mejor yo, por ejemplo, que soy muy mal pensada, yo pienso que Oliverio le echó una mano y muy grande, porque Oliverio sí que tenía estudios, sí que era muy inteligente, al igual que Sidney Rigdon. Sí, Sidney Rigdon era pastor y Oliver después fue abogado, o sea que sí, no eran gente cualquiera. Uh-huh. Sí. Y quiero este punto. Y esto también es lo mismo que decir, yo escribí un ensayo y me tardó 3 días, pero solamente trabajé 1 hora al día, así que puedo decir, a este ensayo yo lo terminé en 3 horas. No lo terminé en 3 horas, lo terminé en 3 días, trabajando 1 hora cada día. Entonces, lo que están haciendo con José aquí es que solamente están contando los días que él estuvo escribiendo. Pero no cuentan los días que él estuvo perfeccionando la historia, en que él estuvo hablando con otras personas, perfeccionándola, desarrollándola, tal vez investigando, qué sé yo, ¿no? Eso no se cuenta. No. Pero uno tiene que contar eso como tiempo en el que uno escribe la historia, porque eso va todo al papel al final del día, ¿no? Claro, entonces más o menos se estima que fueron unos 3 años que le tomaron a José para escribir, para dictar el libro. Además, como dije antes, desde chiquito ya que la mamá de José decía que él era muy bueno para contar esas historias. O sea que él fue pensando en estas historias desde una época muy temprana. Y había la historia del sueño de Leí, que supuestamente dice la madre en su diario, que era un sueño que tuvo el padre de José Smith, José Smith padre.
Y entonces se lo apropió de alguna forma José para decir, es un sueño inspirado y lo tuvo Leí, ¿no? También, por ejemplo, hay una cosa que es muy importante. Y ¿cuántos hermanos son los hermanos de José? Sin contar las hermanas, porque esas nunca cuentan. No, las mujeres no. Entonces, eran 4, ¿no? Está Hiram, Don Carlos, el que se murió cuando él era chico. Creo que eran 4, sí. Eran 4. Más las hermanas, sí. Y estamos hablando de que coincide con Lamán, Lemuel, Sam y Nefi, ¿no? Donde Nefi es José Smith. Y y el padre, Leí. Y Leí fue el que tuvo el sueño, igual que lo tuvo el padre de José. Entonces, mucho de eso pues tiene que ver con su familia. Oh, sí, absolutamente. Sí. Ok, el número 10 es otra mentira tremenda. Ya. Dice, cuando lo termine, no se puede hacer ningún cambio en el texto. La primera edición debe mantenerse firme para siempre. Y sabemos que no ha sido así. Yo no sé cómo tienen la cara de decir esto. No tienen vergüenza. Yo creo que no es tanto la cara, sino es la ignorancia. Si esa persona que escribió estas cosas supiera realmente esto, se hubiera puesto a estudiar, yo lo creía hace años. Así que yo creo que es cuestión de ignorancia, ¿no? Que no lo saben. Oh, es triste. Mira, el libro de Mormón tiene... ¿cuánto fue? La primera que contó las diferencias fue la señora Sandra Tanner y su esposo Jared, hace como 40, 50 años. Hay... Pucha, no encuentro, pero creo que son casi 2,000 cambios. Y después de eso ya empezaron a encontrar más, si uno compara la primera de la segunda, la primera de la segunda y la tercera, la primera de la segunda, tercera y cuarta. Todos tienen alguna diferencia. Y no son solamente cambios de ortografía, hay cambios doctrinales. Claro. Más famosamente, cuando en una edición se refiere a Dios, ¿cómo es? A Dios y a Jesucristo como la misma persona y después cambia. Exactamente. Eso está en, por ejemplo, primer Nefi y tiene que ver con la primera visión. Y mira aquí esto. Al principio José, en la primera versión, bueno, en la primera edición del Libro de Mormón habla acerca de la Virgen, ¿no? Cuando dice que es la madre de Dios según la carne. Eso estaba en primer Nefi 3. Y después se cambia, dice, y aquí la Virgen que tú ves es la madre del Hijo de Dios. O sea, ahí ya no es la madre de Dios, es la madre del Hijo de Dios. Y es como así lo tenemos actualmente. Entonces, ¿eso está en primer Nefi 3? En primer Nefi 11. O sea, de primer Nefi 3 lo cambiaron a primer Nefi 11. Muy bien. Y de hecho hay una escritura, y ahora mismo no sé dónde está, que habla acerca de que somos progenie de Cristo. Igual tú te acordarás que es la escritura. Porque sois progenie de Cristo. Entonces a mí me sonaba un poco raro eso. Digo, ¿cómo vamos a ser progenie de Cristo? No somos hijos de Dios. Y Jesucristo es nuestro hermano, ¿no? O sea, ya a mí esa escritura dice, no, sí, pero es que, y más adelante lo tratan de explicar de alguna manera, de que sí, pero es que sois progenie porque Él los salvó, Él dio su vida por nosotros, entonces somos engendrados espiritualmente de Él. Y tú dices, bueno, sí, pero me parece un poco rebuscado, ¿no? O dicen que fue error del impresor. Pero yo siempre tuve esa cosa de ahí, de que, o sea, ¿por qué somos progenie de Cristo? Pues ya te dan una explicación, pero como que no quedas a gusto. Exacto. Entonces, pero bueno, y ahí es donde sacan que Cristo fue el que nos creó, pero Dios fue el que lo mandó a que lo hiciera. Y entonces tienen que empezar a complicar la doctrina cada vez más como para que encaje la contradicción inicial. Una trinidad. No, mira, por ejemplo, la primera visión de José Smith, como lo explicó la primera vez, es que había visto solamente a un personaje que era Dios, ¿no? Y coincide con la primera versión del texto original de 1830. Pero después, cuando hicieron todos estos cambios, entonces cambió la versión de la primera visión y él vio al Padre, al Hijo, y que una columna de Dios lo envolvía. Entonces ya tenía la Trinidad entera. Igual que como cuando lo vio Esteban antes de que lo apedreara, cuando estaban apedreando, ¿no? En la Biblia. Que fue una visión de ver al Padre y al Hijo a la diestra y que una luz le cubrió. Entonces, pues
yo creo que era para eso, para hacer coordinar, pues, ¿qué vamos a creer? O en un Dios, como lo creen todos, que es un Dios solo y se puede, eh, con diferentes funciones, o son tres personajes, todos con un mismo propósito. Entonces, aquí vemos que cómo ha cambiado, ¿no? Y tal vez si no hubieran cambiado esa doctrina, hoy serían mucho más aceptados, porque tantas otras religiones dicen que los mormones no son cristianos justamente por eso, porque por la teoría diferente de la Trinidad. Bueno, y también eso de la gracia y las obras y todo eso, pero sí. Y acá ¿qué es esto? Nefi 13, primer Nefi 13, Cat 40 dice: estos últimos registros se dan a conocer a todas las tribus, lenguas y pueblos que el Cordero de Dios es el Padre eterno y Salvador. Eso está en la edición de 1830. Y en la nueva dice: estos últimos registros dan a conocer a toda el tribu, lengua y pueblo que el Cordero de Dios es el Hijo del Padre eterno y el Salvador. Y ejemplos como eso hay un montón. Así que no son solamente errores ortográficos. No, eso es mentira. Eran doctrinales. 11. Después de interrumpir para dormir o comer, si está dictando a un estenógrafo, jamás debe pedir que lea la última frase o párrafo. Bueno, esto fue lo que dijo Emma, pero ella fue la única que dijo eso, no sé. Y ella no le dejaba ver nada tampoco, ¿eh? Sí, ella no podía ver las planchas ni nada de eso. Bueno, ni ella ni ninguno. Y luego dice que estaba tapado con una cortina. Y a mí, ¿quién me dice que no estabas dictando de un lado? Pones ahí una marquita y después regresamos y seguimos ahí donde dejé la marca. Claro. Así que... Claro, ¿qué había dentro del sombrero? No sé. o al otro lado de la cortina. Tal vez ya estaba el libro terminado y él lo estaba dictando, no sé. Claro. No sabemos. No. Hay que buscar la explicación más simple. ¿Queréis que pasemos al 12? Sí. Su registro debe tener alrededor de 566 páginas, con más de 510 palabras por página. Tiene que añadir 180 nombres, sustantivos propios al idioma inglés. Shakespeare añadió solamente 30. Sí, porque Shakespeare escribía... Shakespeare se basaba en historias anteriores, ¿no? Personajes históricos. Tenía un tercio de sus obras fueron históricas, entonces tenía Julio César. No inventó tanto. No. Pero inventar un nombre no es tan difícil. No, tú por ejemplo te pones a pensar, ¿cómo te llamas? Manuel. Pues Manua, ya está, otro. O Manuelía. Manuelía, ya está. ¿Cómo es él? Con Nefi, Nefía, Mosía. Sí. Y todas las terminaciones son tan similares. Terminaciones que en el hebreo o en egipcio no significan nada. No. O sea, son inventos. Claro. Luego está, por ejemplo, la zona esta de Tecumseh, ¿no? Pues le cambio a Teancum, ya está. Nombre nuevo, ¿no? Rama, por ejemplo, pues le pongo un H ahí al final y ya está, otro nuevo. O en las Islas Comora, pues Cumora, le cambio la U, ya está. Un nombre nuevo. Y le pongo un H al final. Entonces, Moroni. Y Sam. Ese nombre me encanta, Sam. Eso. ¿Sabes? Pepe y Sam. Ay. Ya, ¿qué es esto que escribiste de Xochitl y Pocahontas? Xochitl es el nombre común en náhuatl. Ajá. Entonces en México se usa mucho, ¿no? Pocahontas es de ahí del norte, el nombre de esa época de la conquista. Entonces, pues ponle Pocahontas, yo qué sé, se supone que estás hablando de los indios, pues ponles nombres de los indios, te vas ahí a un tipi y hablas con el que esté a cargo, con el jefe de la tribu y le pides nombres para tu libro. Pero por favor, algo un poco más real, ¿no? Sí, porque mira, el libro de Mormón supuestamente abarca 1000 años. 1000 años. Y en esos 1000 años los nombres no cambian. Ya. Hay nefis y mosías y mormones desde el principio hasta el final. Leis. O sea, no hay una evolución en la lengua, no hay una evolución en los nombres. Es lo mismo. Entonces de repente el libro de Mormón se deja de escribir y un año después, ¡pum!, se inventaron todos los nombres indígenas que tenemos hoy. Ya. O sea, ok. 13.
tiene que anunciar que su narración fluida no es ficción, sino un verdadero registro sagrado de la historia. Ok. ¿Sí? Ese cuento que yo escribí el otro día no es ficción, es un verdadero registro sagrado de la historia. Ya está, Ya está. ya lo hice. Claro, hay un montón, lo que digo, de libros apócrifos, muchos libros apócrifos que fueron escritos, Sí. hablando acerca de lo que pudo haber sucedido en la vida, en la infancia de Jesucristo, su nacimiento. Son historias bueno, que la gente se ha inspirado, pues, en la Biblia o en los cuentos que les han contado las personas, ¿no? Y de ahí Sí. sale pues esto de que Jesucristo cuando era un niño hizo un pajarito del barro y de repente lo echó a volar, ¿no? Entonces, ese tipo de narrativas no son reales, se le llaman libros apócrifos y no son históricos, pero la gente puede decir, yo tengo fe en que esto es verdadero. Y ya está, y el que lo escribió decir, es que yo sé que es verdadero porque es inspirado. Y ya está, y es verdadero y me lo ha dicho Dios. Pues ya está. Lo que también estaba poniendo, por ejemplo, aquí, de que todo puede ser ficción, ¿no? Y entonces hay algo que es muy importante, que no coinciden, por ejemplo, los tiempos con los lugares. Y como hemos visto de que hasta la fecha el libro de Mormón no ha descrito un lugar con los nombres de las zonas reales, bueno, que dice que son reales, de donde ha sucedido la historia, no, Ujú. pues nos damos cuenta que es realmente ficción, ¿no? Es que la Biblia, por ejemplo, puede tener parte de ficción, pero tiene parte de historia y te dice los sitios donde han sucedido las cosas. Entonces tú puedes sacar algo de la historia y puedes mirar en los registros romanos a ver si estaba Pilatos, por ejemplo, si existió este otro gobernador y lo puedes verificar, pero en el caso del libro de Mormón no hay forma de verificarlo. Sí. Estamos Y estas no eran culturas ignorantes, eran culturas que han dejado muchísimo escrito en códices. edificios, claro. Ujú. Exactamente. Y entonces, tú puedes decir, esto es una historia verdadera, ¿no? Como lo hizo, yo puse aquí el ejemplo de la bruja de Blair, que decían, es una historia Ah, sí. verdadera con imágenes verdaderas, ¿no? Y toda la gente pues asustada. Yo cuando la fui a ver asustada de lo que estaba sucediendo, porque me estaba creyendo que era verdadero lo que habían hecho y que no era parte que no era algo montado, ¿no? Pero es solamente un reclamo, y en el caso de él, pues era un reclamo para vender el libro. Sí, bueno, eso es lo que dicen los vecinos, que él cuando escribió el libro era para hacer un poco de plata para la familia y después se dio cuenta que crear una iglesia era mucho más Rentable, rentable. claro. Sí. Y por eso él trató de vender los derechos del libro en Canadá. Y él Sí. dijo que tuvo una profecía de que se iba a vender y no lo vendieron. Entonces él dijo, bueno, a veces las profecías vienen de Dios y a veces del diablo. Exactamente. Pero yo, por ejemplo, si sé que esto realmente es de Dios, que realmente he visto las planchas, ¿por qué tengo que vender unos derechos de autor a otro Sí. sitio? O sea, honestamente, yo es que cuando leí eso, yo dije, pero ¿qué me estás contando? Yo sí sé que esto es verdadero, no tengo por qué vender nada. ¿Te imaginas Moisés tratando de vender Los 10 mandamientos, los eso. Vamos. Bueno, 14 entonces, a ver. Sí. Debe cumplir concretamente las profecías de la Biblia, aún en la forma más minuciosa en cuanto a su aparición, a quién se daría y sus propósitos y cualidades. Yo creo que esto se refiere un poco a lo de Antón, ¿no? Que Martin Harris fue a Antón y Antón, el profesor Antón vio el manuscrito y dijo, ah, sí, esta es una traducción muy correcta. Eso no está en la Biblia, eso es una expansión que hizo José Smith de la traducción de la Biblia. La Biblia no incluye nada de eso. Y de hecho, ese pasaje de la Biblia está hablando de otra cosa totalmente diferente. Claro, tú, por ejemplo, las profecías que dicen que han hecho cumplimiento del libro de Mormón, pues, por ejemplo, esta de que se reunirán dos rollos,
El palo de Ah, sí. Judá y el palo de José y eso, ¿no? Pues esa es una. Y o que van a llegar a los collados eternos y que hay, bueno, lo que es la bendición patriarcal de José, el que fue vendido en Egipto, ¿no? Pero te Ujú. pones a pensar, dice, pero a ver, al principio José Smith pensaba que Missouri, o que esa es su inspiración que había recibido, que Missouri iba a ser la nueva Jerusalén. Para nada pensaban que iba a estar ahí en las montañas rocosas. Para Y nada. después se tuvieron que mudarse. Sí, después se fueron a Illinois, ¿no? Y entonces, bueno, pues querían regresar a Missouri a fuerza. Y después dijo, no, no, es sentido que tenemos que ir ¿cómo se llama? Esta California. Pues ahora era California. Pero nunca pensaron en las montañas rocosas, nunca. Ujú. Entonces, esa es una interpretación de los últimos días, ¿no? Ahora sí, como de la iglesia Creo que de ellos los también últimos hicieron días. tratado con Texas, de que les dejaron parte del territorio para poder crear su propio país ahí en Texas y los texanos lo que hicieron. Sí, esto más que revelación, ¿no? Es transpiración, cuando ya no le... O luego, Más que por ejemplo, inspiración es transpiración, no claro, le quedó otra, entonces... y luego hay en el mismo libro de Mormón, ¿no? Que te habla acerca de que ¿cómo se llama? Una profecía, ¿no? Que está en el libro de Mormón, que te habla acerca de que sí, vas a escribir uno que se llama José, que es va a tener el mismo nombre Sí, que este José, y el José del padre, y el mismo nombre bueno, todos son Josés. Y va a traducir este libro y va a ser el profeta. Bueno, vamos, que son ¿cómo se llaman estos? no sé, pero son unas profecías muy Son convenientes para profecías José. escritas por él para él. Entonces, Claro, no es algo que digas, bueno, vienen en la Biblia y vamos, que sí, que tú eres José y que eres descendiente de los hebreos, pero José no era descendiente de hebreos tampoco, ¿no? ¿no? A menos que sea descendiente espiritual, ¿no? Como dicen. Como Pero, siempre. ¿qué te iba a decir? Claro, entonces, como digo, tenemos que buscar la explicación más común. O José es el resultado de una profecía hecha por un pueblo de que no tenemos evidencia de que haya existido, o este simplemente fue José escribiendo acerca de sí mismo, Así es. pretendiendo que era un relato antiguo. O sea, ¿qué es lo más simple? ¿Qué es lo más probable? Así es. 15. Tiene que publicarlo a cada nación, tribu, lengua y pueblo, declarando que es la palabra de Dios. Es parecido al de arriba, ¿no? Ah, sí, no sé qué quiere decir eso. ¿Está en todos los países o eso quiere decir? Sí, que lo han traducido a muchos idiomas, Ok. pero que lo traduzcas a todos los idiomas no quiere decir que ya por eso sea la palabra de Dios, ¿no? Y no, porque los libros de los testigos de Jehová, de los evangelios y todo eso están traducidos en muchísimos idiomas. Ok, 16, a ver si podemos. Vamos rapidito, porque yo creo que no va a haber nada nuevo. No, se repite. Sí. Sí, debe incluir en el registro esta promesa maravillosa, ¿no? Y cuando reciba estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre, en nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas. Y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Ok, yo puedo incluir eso entonces. Claro, está el Moroni, también está en Santiago. Ahora, si todas las 1:5. personas que leen el libro de Mormón, todas, absolutamente todas, que leen el libro de Mormón y oran, tienen la misma respuesta, entonces eso sería una prueba válida. Pero las respuestas de las personas son completamente diferentes. Entonces, esa prueba no es confiable. Por lo tanto, no es prueba de la veracidad del libro. Ok, 17. Decenas y cientos de miles de personas deben testificar al mundo en los próximos 172 años que saben que el registro es verdadero porque ellos pusieron a prueba la promesa y encontraron que era la verdad. Verdad manifiesta a ellos por el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama ¿cómo se dice? La falacia del ad populum. Porque mucha gente dice que es verdad, tiene que ser verdad. Claro, sí. O sea, lo que diga toda la gente es lo que tiene que ser y no, las cosas no son así. Pero acá tenés un punto muy bueno también acerca del Corán.
¿De Sí, qué a se ver, trata esto? no, la mayoría de las personas, apelan a sus sentimientos, ¿no? En el caso de las cosas de la fe, eso es cosa del sentimiento, son subjetivas. No, no hay nada objetivo en eso, ¿no? El caso de los musulmanes con el Corán es de que el Corán bueno, no fue traducido, fue inspirado a una persona que, igual que dicen que José Smith, que era iletrado, no tenía ningún conocimiento de letras, y Ujú. y tiene también muchas repeticiones. Yo intenté leerlo y no pude terminarlo. Es Y aburridísimo. y Mahoma, bueno, pues dijo que lo había recibido como revelación, y también las personas que son seguidores de Mahoma, dicen que nadie podría escribir un libro así. Es exactamente Exacto, igual. Nadie exacto. puede escribirlo. Es que no hay ni ganas. Ya te digo yo que si lo puedes leer alguna vez, a los dos canciones ya te aburres. Pero el caso es de que hay algo que es muy importante, que apelan a los sentimientos. Entonces tú te puedes sugestionar y decir, voy a leerlo y voy a orar para ver si es verdadero. Entonces tú ya estás, Exacto. pero tienes que orar con verdadera intención, no dudando en nada. Jobar, es que realmente el milagro vendría si tú no creyeras y Sí, hicieras una oración para ver si realmente es verdadero, y de repente te contestaran. Ahí sí que habría un milagro, ¿no? Porque yo estoy dudando de que sea cierto, pero si tú me contestas si es cierto, pues mira, ahí está obrado el milagro. Pero ya cuando claro, se tiene que ir cuestiona, no dudando en nada. no, no, no. Entonces, Entonces, si uno no recibe una revelación o una respuesta, es porque uno ya estaba dudando. y es por tu culpa. Se han dado ellos mismos una válvula de escape, ¿no? De Exactamente. su propia promesa. Y sí, y en el mundo hay 1.600 millones de musulmanes y la iglesia dice que hay 16 millones de miembros, o sea, 1% de los mormones comparado con los musulmanes. Entonces, si vamos a creer a mucha gente que dice lo mismo, uno tiene que creerle a los musulmanes, definitivamente. ¿Mm? No, Argumento terrible. A ver. claro. ¿Qué? 18. 18. Miles de grandes hombres, gigantes intelectuales y sabios deben hacerse discípulos de las enseñanzas del registro y del movimiento que origine, a punto de dar su propia vida como testimonio. Tú has conocido, a ver, yo de momento no recuerdo a nadie que sea un gran hombre, o sea, que sea muy conocido o muy popular, ¿no? Gigantes intelectuales, dice aquí, y sabios que ya sean mormones. Yo hasta ahora no sé de alguien. No, conozco gigantes intelectuales musulmanes, pero no, no mormones. Claro, es que si tú te pones a pensar, ¿quién hizo quién inició lo de la era de los ordenadores? No era el hombre este que era... ¿A Homosexual. qué te referís? Sí, Exactamente. ¿Cómo Turing. se llama esa película? Ah, Turing, ahí está. Turing. El Turing que era ateo y homosexual, sí. Era ateo y homosexual. Estamos hablando de, por ejemplo, Albert Einstein. Einstein, que era judío agnóstico, sí. Ajá. No hay. Inventores hasta ahora hay no personas conozco a inteligentes, nadie. pero gigante intelectual. Hombre, no. vemos personas inteligentes en todo el mundo, pero así tú que me digas, un gigante intelectual y un súper sabio y que sigan el mormonismo, hasta ahora no conozco a nadie. Hasta ahora. A ver, si hay algún Alguien que mormón que haya ganado el premio Nobel. eso. Dice que el mormonismo tiene uno. A ver. Y es inactivo. Ex mormón. Es ex mormón. Ex mormón. Y es inactivo. Se llama Paul D. Boyer y era un premio Nobel en química. Bueno, Sí, pero ya no es más. ya no lo es más. Bueno. Claro, era demasiado inteligente. No dio su propia vida como testimonio No. por el libro de Mormón. Ahí está. Bueno, no puede el 19. Perdón. o No puede haber ninguna imperfección en todo el registro. Bueno, ya hablamos parecido de eso. de eso, sí. Hay nada. miles de errores. Es que muchas Que 20. se repiten, ¿eh? Yo no sé. Bueno, 20. Sus descripciones de las culturas de estas civilizaciones de las que escribirá no son conocidas ni por usted ni nadie más cuando publique su manuscrito.
Ajá. Hablamos de eso, se repiten otra vez, ¿no? Ya sabemos que sí que tenía información. Y sí, no solamente eso, sino que las cosas que él no sabía y que hemos descubierto hoy en día no tienen nada que ver con el libro de Se Mormón. las inventaba, si no las sabía, se las inventaba. Y hoy tratan de armonizar, ¿no? Como pueden, encajarlo así. Los de Poner Book of Mormon Central. Sí, poner un cuadrado en un círculo, ¿viste? Tratan como pueden los pobres, pero no. 21. En su registro no se puede hacer ninguna declaración absurda, imposible ni contradictoria. Ya. Ya hablamos de eso, ¿no? De como lo que no había, como que había elefantes, Ahí está. caballos, Sí. o los cumomes y los curelomes. O sea, no podemos decir nada de esas declaraciones absurdas, ¿no? Y yo conozco un par de cristianos que dirían que el hecho de que Jesús vino a las Américas es bastante absurdo. Pero bueno. 22. Muchos de los hechos, ideales y declaraciones que nos han dado como verdaderas en su registro deben de ser enteramente inconscientes y aún deben ser opuestos directamente a las creencias en un mundo donde se conoce muy poco de esas civilizaciones y sus historias. Opuestos no eran cristianos, ¿no? Pues ya está. Muchos de los hechos se ven. Sí, no entiendo esto. Inconsistentes y opuestos. Sí, pero sí, los indios del libro de Mormón eran cristianos. De la época de José Smith. Así. 23. Debe invitar a los sabios más capaces y expertos a examinar el texto cuidadosamente. Se debe esforzar diligentemente por ver que su libro se entregue en manos de aquellas personas que más desean probar que es una falsificación y de aquellos más capaces para descubrir cualquier imperfección. Bueno, no se puede, porque no tenemos el texto original. No. Supuestamente se lo lleva un ángel. Y nunca lo llevó a ninguna persona que realmente fuera capaz de examinarlos. Y llevó algunas, dice, bueno, pues me escribo aquí algunas cosas, supuestamente esos son los caracteres. No me escribas los caracteres, escríbeme todo un texto completo. Claro. Bueno, y supuestamente se lo llevó a Antón, pero Antón contradice lo que afirma Martin Harris. Y los que han analizado el texto del libro de Abraham, que sí tenemos el texto original en egipcio y tenemos la traducción, los expertos han dicho que es absolutamente incorrecto y no tiene nada que ver una cosa con la otra. Exactamente, y entonces después de los últimos descubrimientos, ¿no? Tenemos la piedra Rosetta, pues ya hay mucha gente que sabe egipcio y griego y más idiomas, ¿no? Gracias a la piedra Rosetta, que fue descubierta y era pues un escrito que tenía, pues eso, las traducciones, la misma cosa, pero en diferentes idiomas, ¿no? Claro. Sobre todo en egipcio. Eso les ayudó, sí. Y eso ayudó bastante a las personas para descifrar pues los textos. ¿Qué es lo que pasa ahora cuando se descubre una cosa nueva? Por ejemplo, que hay un papiro. Pues se juntan muchas personas para ver qué es lo que dice. No es solamente uno dice, bueno, pues me voy a inspirar aquí como si fuera la tabla de la Ouija y ya voy a empezar a ver qué es lo que dice. No, se juntan varios y varios expertos y dicen, bueno, aquí dice esto y a lo mejor el trocito que falta, bueno, pues lo dejamos pues a ver, ya veremos si después con todo el texto desciframos qué es lo que podía haber dicho ese trocín que falta, ¿no? Si hay algunas cosas de metal que salen a la luz, que estaban enterradas, pues hay gente que si no sé yo qué dice, pues voy con los más expertos y nos reunimos y hacemos y vemos qué es lo que dice. Y en el caso de José Smith no fue así, ¿no? No. Además, como dice, el libro está sellado, así que no lo puede leer nadie. Solo él. Y después se lo llevó el ángel. Bueno, 24. Mediante la investigación, evidencia científica y descubrimientos arqueológicos, en los próximos 172 años, todas sus declaraciones deben ser verificadas, aún en los detalles más diminutos de su historia. Oh, pobre, che. Esto me da lástima. Ya, exactamente. Yo es que, por ejemplo, aquí es que realmente no ha sido verificado nada, ¿no? Hablaron acerca de lo del ADN, de las personas que han encontrado enterradas, de los yacimientos que han habido, y no se ha encontrado ADN hebreo.
judío, hebreo, vamos a llamar hebreo, no se ha descubierto nada de eso. Los hallazgos de ADN indican que es más de una migración oriental y que no ha sido de judíos. Entonces, sí, ya nadie. Exactamente, y no se ha encontrado absolutamente nada de eso. Entonces, han querido explicarlo de alguna forma en uno de los ensayos de la iglesia, el ADN, de que hace como un tipo embudo y no sé qué tanto. Pero los que hemos estudiado algo de biología y de las leyes de Mendel, pues sabemos que las cosas no son así. No. Y los pobres no encuentran algo que más o menos suene como el Libro de Mormón y se aferran a eso. Yo me acuerdo que hace poco descubrieron, no hace poco, hace unos años, pero no hace mucho, descubrieron unas supuestas placas o planchas de metal y dijeron, ahí está, ¿ves? Eso se compara con el Libro de Mormón. Y en Facebook estaba en todas partes, en los blogs mormones, y después descubrieron que esas planchas eran en realidad un fraude. Salen con lo de los... Hechas por un mormón. Sí. O sea, ojo. Están con los gonofrios, que son los antepasados de los elefantes, y después descubren que las fechas no encajan. Salen con lo que Quetzalcóatl era Jesús, y después se dan cuenta de que no, nada que ver, era un invento católico. O sea, pero ellos ignoran cuando esos descubrimientos son refutados y se quedan con la creencia original. Entonces uno los escucha hablar y todavía están con los gonofrios, están con los Quetzalcóatl y están con las planchas que descubrieron, ¿no? Y con lo de Nahum. Y es triste escuchar eso, sí, la verdad. Así es. 25. Después de 172 años de análisis extensivo, ninguna proclamación o hecho del libro es contradicha, sino que todo es reivindicado. Bueno, todavía no se ha reivindicado nada. Nada. Más contradicciones que reivindicaciones. Oh, eso sí. Las profecías internas y externas del libro deben confirmarse y cumplirse en los próximos años. Esa es una repetición. No sé qué profecía hay ahí. Oh, profetizaron que iba a venir Cristóbal Colón. No profetizaron porque ya había venido hace 400 años. O sea, bueno, el libro de Mormón se hizo, se escribió en el 800, pero Cristóbal Colón vino en el 400. Así que no me puedes decir que ha profetizado algo. Claro. Bueno, supuestamente este libro es del 600 a.C. Claro, pero si se hubiera escrito hace 2000 años, pues sí, la profecía, pero lo has escrito 400 años después, que eso ya había pasado. Sí. Así que... Bueno, yo puedo fácilmente escribir un libro que inventa profecías de cosas que ya pasaron. Puedo decir, mira, este libro está basado en los... cuando ya han pasado. Este libro está basado en los 1700 y voy a profetizar que en el año 2001 van a haber 2 torres que van a ser destruidas por un pájaro de metal. Oh, la profecía. No, porque eso ya lo hizo Nostradamus. Yo ya lo sabía, sí. El autor, sí. 3 testigos honestos y acreditables deben testificar a todo el mundo que un ángel de los cielos les apareció y les mostró los anales antiguos de los cuales usted proclama que su registro fue traducido. Y estos hombres, como sabemos, testificaron de muchísimas otras iglesias y de muchísimos otros registros. Ya. Así que esa prueba no... ¿Qué? A ver, 28. Debe llamar de los cielos la voz del Redentor para declarar a los 3 testigos que su registro es verdadero y que es responsabilidad de ellos testificar lo mismo, y ellos lo hacen. Ellos deben palpar y sentir los grabados del registro. Bueno, Martin Harris dijo que él vio los registros con los ojos espirituales. Uh-huh. Así que no sabemos qué significa eso. Pues ojos espirituales. Sí, en un sueño, ¿qué fue, no? Uh-huh. Fumaron algo, no sé. Bueno, tenemos testigos que cuando se juntaron en el templo de Kirtland, creo que fue, que tuvieron visiones de ángeles y... Después de haberse emborrachado. Uno se quejó, sí, pero estaban todos borrachos. Uno que estaba presente. Y no solamente eso, las visiones y los testimonios de ángeles eran todos diferentes. No 2 personas vieron lo mismo. No, pues okay. Entonces ya me dirás. 29. 8 testigos más deben testificar al mundo que vieron los anales antiguos en pleno día y que los palparon y percibieron los grados
Los grabados de ellos. Los grabados de ellos, sí. Y bueno, y estos 8 testigos eran todos familiares, parientes, ¿no? Y amigos, sí. Sí. Muy amigos de José. ¿No? De hecho, hay una cita de Mark Twain que dice, mire, si la familia de los Whitmers, si la familia Whitmer entera hubiera testificado del libro de Mormón, no podría haber quedado más impresionado. Que hubiera sido toda al completo. Exactamente. Ok, 30. Dice, los primeros 3 y segundo 8 testigos deben dar sus testimonios no por provecho ni por ganancia, sino bajo sacrificio personal y persecución grave y severa, cada uno hasta su muerte. Bueno. Ninguno de estos hombres fue perseguido hasta la muerte. Solo uno. A ver, los testigos, los 11 testigos, no eran imparciales. No podían ser imparciales, primero porque eran familia y eran amigos. Sí. Entonces no eran imparciales. Y tenían eso, tenían una relación muy estrecha. Y el caso de Martin Harris, él quería obtener beneficios. Primero porque había hipotecado su casa. Sí. Y necesitaba sacar lo que había hipotecado, necesitaba el dinero de vuelta. Entonces él era una de las personas que quería obtener beneficios de esos, pensaba que iba a sacar beneficio. Entonces tampoco era imparcial, no podía ser imparcial. Exacto. Y como dijiste alguna vez, ¿no? Su honorabilidad de todos ellos podía quedar en juego si decían que habían mentido. Sí. 31. Debe encontrar a alguien que financie su libro con el entendimiento de que ni él ni usted recibirá jamás compensación alguna por hacerlo. Debe vender el libro al costo o menos del valor de su producción. Ahí sabemos que no fue así. De nuevo, ellos trataron de vender los derechos del libro en Canadá. Eso le hubiera traído muy buena plata. Sí. Al libro lo vendían, el problema es que nadie lo quería comprar, entonces tuvieron que seguir bajando el precio. Claro. Y Martin Harris sí esperaba que le devolvieran la plata. Claro, y es que era caro imprimir libros en esa época y aparte luego venderlos era muy difícil porque la gente no es que tuviera mucho dinero en ese entonces tampoco. No. Y claro, y encima comprar un libro que no es solamente una novela o un libro de información, no, es un supuesto libro de escritura religiosa. Uno primero tiene que creer que eso sea cierto. Y luego gastar una buena cantidad de plata en comprar algo así. Claro, entonces tienes que hacer reclamos publicitarios, ¿no? El primero es que me lo ha dado un ángel y ha sido traducido de planchas de oro, pues ya la gente ya tiene más interés. Y después he recibido una revelación porque se me ha aparecido Dios el Padre y el Hijo y es otro reclamo, ¿no? Entonces empiezas a tener gente que pues se interese por el libro, si no difícilmente eso hubiera quedado como el libro del abuelo de José Smith. Nadie lo... Así que, claro, al último empezaron a venderlo muy barato porque trataban de recuperar algo, ¿no? Sí. Y acá hay una propaganda, mira, del libro de Mormón. Dice, el libro de Mormón, el palo de José, de la mano de Efraín, bla, bla, bla. Y ponen ahí los caracteres del libro. Ya. Qué gracioso. Ok, el último. Finalmente, después de sufrir persecución y ultraje por los siguientes 20 años, luego de la publicación de su libro, usted voluntariamente debe de dar su vida como testimonio de que su registro es de Dios. Sí, acá me parece que se salteó algunos pasos. ¿Cómo cuál? Como por ejemplo, según esto, José Smith publicó el libro y por publicar el libro lo mataron. Sí. Ignora el hecho de todos los problemas políticos que tuvo, de la oratoria de Sidney Rigg donde querían exterminar a los missourianos. Claro, es lo que te digo, que es ignorancia, porque yo tampoco lo sabía todo eso. Entonces yo no pensaba, cuando eres muy, muy creyente, de que realmente José murió pues por el libro de Mormón, por haber, porque nunca se negó su testimonio, y realmente pensábamos eso, ¿no? Uh-huh. Pero realmente, José Smith fue perseguido y su muerte fue debido al matrimonio celestial, o que es el matrimonio plural, lo que es la poligamia y
la poliandría sobre todo, ¿no? Uh-huh. Y la gota que rebasa el vaso fue cuando José Smith trató de censurar a sus enemigos quemando una imprenta. Exactamente. Que es lo mismo que le pasó en el libro de Mormón al pobre Corior, que lo hicieron callar a la fuerza. Y a mí que uno me maldijo a mí hace un año que me iba a doler mucho la espalda. Tanto que me iba a arrepentir de todo esto, me dijo, en unas semanas. Así que cerrá todo, me dijo, cerrá todo ya. Y no lo cerré y no pasó nada. De hecho, estoy mejor de la espalda que antes, ¿sabes? Que empecé a hacer ejercicio y eso, ¿no? Pero... Por si acaso. No se vaya a cumplir la profecía, sí. Sí. Bueno, y esos son los 32 puntos, basados en los originales de Hugh Nibley, que yo creo que cuando los mormones hablan de un gigante intelectual es Hugh Nibley. Yo creo que se refieren a él. Y Hugh Nibley escribió muchos libros muy complicados, pero yo creo que son complicados a propósito, para que cuando uno lo lea no entienda nada y diga, no, sí, este tiene que tener razón. Sí. Tiene que ser verdad. Bueno, muchísimas gracias, Joy, otra vez por tu ayuda y por este trabajo que hiciste. Vale, pues muchas gracias por invitarme. Ok. Bueno, adiós, Joy. Hasta luego. Gracias por escuchar esta edición de Pesquisas Mormonas. No se olvide de visitar nuestro website en pesquisasmormonas.com o pesmor.com y nuestro blog en pesquisasmormonas.org o pesmor.org. También tenemos un grupo de Facebook donde la discusión siempre es animada y si tiene un comentario, pregunta o hate mail, puede enviarlo a manuel@pesquisasmormonas.com. Y si por alguna razón ha abandonado la iglesia y ya no sabe qué hacer con todos esos miles de dólares extras, ahora que ya no paga el diezmo, le agradeceríamos si nos envía $1 o $2 por medio de Patreon en patreon.com/pesquisasmormonas o en paypal.me/pesquisasmormonas para ayudarnos a cubrir los gastos de domain y hosting del podcast. Muchas gracias de nuevo y hasta la próxima semana. La música del comienzo del podcast es la canción de la primaria Historias del Libro de Mormón, por Clive Romney. La canción previa a esta es Lo Ora el Profeta del ex de Acevedo, y esta es la versión de la banda Roosters de la canción de la primaria Palomitas de Maíz. ¿Por qué ayudar a pesquisas mormonas? Para que mi papá pueda parar los websites del podcast y de los videos. Gracias.